se llama, pero pues ahí los dos, ahí se van a ir dando, ¿verdad? ¿Por qué no oran primero? Sí, no, permítame. Sí. Pero bueno, mis hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da el privilegio de ¿cómo se llama? En su bendita misericordia, ¿verdad? De usarnos para venir y traer su palabra. Vamos a orar, mis hermanos, oremos. Muchas gracias, Señor Dios Padre bendito, por el gran privilegio, mi Dios, que me has dado el día de ahora, de exponer tu palabra, mi Dios. Te pido, por favor, mi Dios Santo, que pues controles mis nervios, mi Dios, que me ayudes, mi Señor, a exponer tu santa, preciosa y bendita palabra, mi Dios. Que primeramente, mi Dios, pues ya lo hiciste conmigo, mi Dios, el haberme hablado mediante este mensaje, mi Dios. Y ahora te pido, mi Dios, que pues también les hables a los corazones de cada uno de los presentes aquí, mi Dios, también, para que pues se nos quede grabado en nuestra mente, baje a nuestro corazón, mi Dios, pero sobre todas las cosas, mi Dios Santo, que la podamos poner en práctica. En Cristo Jesús te lo pido, mi Dios Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pues miren, mis hermanos, a mí me encanta, mis hermanos, los temas, cuando los temas se tratan acerca de la familia, mis hermanos. Y pues el día de ahora, pues no es una excepción, pues la predicación del día de ahora es también para las familias, mis hermanos, ¿verdad? Es el mensaje del día de ahora. Quiero hablar un poco de la familia, mis hermanos. Pero más que todo, mis hermanos, el enfoque del día de ahora va a ser para nosotros los varones, ¿verdad? Si es que, mis hermanos, pueda que tal vez el día de ahora pise algunos callos, ¿verdad? O como decían, ¿verdad? Mi pastor, pues yo nomás voy a agarrar, me voy a hacer así, y pues que le caiga el que le caiga. Amén, mis hermanos. Abrochémonos los cinturones, mis hermanos, y pues pongámonos a gusto, ¿verdad? Y pues, y comencemos, mis hermanos. ¿Se ha preguntado, hermano, alguna vez, y yo pienso que no nomás alguna vez, sino que varias veces, mis hermanos, cuál es la razón por la cual tenemos una humanidad, especialmente en nuestros tiempos, que está estropeada o que está destruida, mis hermanos, ¿verdad? Se me hace que es la pregunta que muchas gentes, especialmente en nuestros tiempos, se está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué es que tenemos una humanidad tan estropeada o destruida el día de ahora, mis hermanos? Y miren, mis hermanos, la razón más importante o el por qué tenemos una humanidad tan estropeada el día de ahora, mis hermanos, es porque simple y sencillo, mis hermanos, el hombre está destruido, mis hermanos. El hombre está destruido, mis hermanos. El hombre está hecho un desastre, mis hermanos, ¿verdad? Y esa es la razón más grande, mis hermanos, el por qué por qué nuestras generaciones, mis hermanos, están destruidas el día de ahora, mis hermanos. Mire, es lastimoso, mis hermanos, de que pues ahora no tenemos hombres responsables, hombres que lideren, hermanos, hombres que de veras se paren firmes, mis hermanos, en la palabra del Señor, mis hermanos. Porque lastimosamente, mis hermanos, vemos al mundo que se está destruyendo y está teniendo, ¿verdad?, todos estos conflictos. Y nosotros como hombres de Cristo, mis hermanos, en vez de pararnos firmes y hablar la palabra de Dios y pararnos firmes en ella, mis hermanos, estamos cayendo en el mismo error también de imitar al mundo, mis hermanos, en vez de que el mundo nos imite a nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Ya ve que pues, mire que cuando yo crecí, mis hermanos, y cuando iba creciendo, es bien común en la familia de nosotros, hispanas, mis hermanos, ¿verdad? Hablo por nuestra raza, si se puede decir, por nuestras familias hispanas, hermano. Era muy raro, mis hermanos, ver que un hombre fuera
fuera responsable a llegar a los extremos, mis hermanos, de que fuese solo el hombre el que creara, creara a su hijo, mis hermanos, y no la mujer. Porque ya ve que usualmente en nuestra cultura, mis hermanos, hay tantos hombres desobligados y tantos hombres irresponsables que dejan a las mujeres, mis hermanos, con todos y sus hijos, mis hermanos. Pero en mi caso, mis hermanos, fue un caso, como le dijera, fue un caso aparte, si se puede decir así, porque en mi caso no fue así, mis hermanos. En mi caso, quien me crió fue mi papá, mis hermanos, y no mi mamá, ¿verdad? Y yo admiro al hermano Irineo, mis hermanos. Ay, perdón, hermano. Yo admiro al hermano Irineo. Porque él está haciendo lo mismo. Y yo sé que es difícil. Pero no imposible. Porque sí se puede. Y especialmente con la ayuda de Dios, hermanos. Sí se puede, mis hermanos. Pues mire, ya estoy de chillón otra vez, ¿verdad? Pero sí se puede, mis hermanos, ¿verdad? Y échale ganas, hermano. Échale ganas, mis hermanos, porque sí se puede. Porque yo estoy agradecidísimo con mi papá, hermanos, porque él me pudo haber dejado, él me pudo haber abandonado y no lo hizo, mis hermanos. Es más, él se vino para este país y gracias. O si sigue chillando. Gracias. Él se vino para este país, mis hermanos, y pues mi abuelita le sugirió, mis hermanos, ¿sabes qué? Deja a mi hijo acá, deja a Wilmer acá, le dijo, ¿verdad? Y mi papá le dijo no. Le dijo no. No, le dijo, porque Wilmer es mi responsabilidad, ¿verdad? Y gracias a Dios, mis hermanos, salimos adelante los dos, ¿verdad? Por eso le digo, hermanos, que sí se puede, sí se puede. Mire, si me acompaña a Efesios, mis hermanos, a Efesios 5, capítulo 5, versículo del 22 al 28, mis hermanos, ¿cómo se llama? Y vamos a leer, mis hermanos, esos capítulos, mis hermanos, ¿verdad? De Efesios capítulo 5, versículo 22, mis hermanos, ¿verdad? Efesios 5, 22, mis hermanos. Ya estamos ahí, mis hermanos. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, mire: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, es su cuerpo, y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Okay? Amén, mis hermanos. ¿Okay? Mire, el objetivo de este mensaje, mis hermanos, es ayudar a las personas a comprender a cómo se debería o cómo debería reflejar el liderazgo del hombre adentro de la unidad familiar, mis hermanos, ¿verdad? Este mensaje, mis hermanos, la verdad me habló muchísimo a mí, mis hermanos,
¿verdad? En esta semana y cuando lo estaba haciendo, mis hermanos, cuando estaba sacando el estudio, mis hermanos, porque, mis hermanos, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Especialmente cuando no crecemos, no hemos crecido en el cristianismo, mis hermanos, nuestra mentalidad, nuestra mente, ¿verdad? Es muy diferente, mis hermanos, a la mente de Dios, a la mente, ¿me entiende? De cómo se llama, de cómo el Señor quiere que nosotros, los seres humanos y específicamente los hombres, mis hermanos, tengamos el liderazgo, mis hermanos, en nuestras familias, ¿verdad? Mire que pues, ¿cómo se llama? La palabra de Dios, mis hermanos, al mundo nunca va a ser popular, mis hermanos. Y gracias a Dios por ello, mis hermanos, porque pues Dios me ha dado un mensaje ahora, mis hermanos, de que pues es un mensaje, mi Señor, para que venga y predique su palabra y no para que sea popular con nadie ¿verdad? Nadie del mundo, mis hermanos, ¿verdad? Ni para caer bien a nadie, mis hermanos, ¿verdad? Pues la palabra de Dios así es, mis hermanos. Van a haber muchas cosas, mis hermanos, que tal vez en el momento no vamos a estar de acuerdo, pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, pues Él nos va a hacer ver, mis hermanos, quién es el que está mal, si es el Señor o somos nosotros, ¿verdad? Mire, fíjense que un día se encontraron dos amigos, ¿verdad? Que de la infancia, se encontraron dos amigos y pues y estaban conversando, ¿no? Y en la plática, uno de ellos se fijó que pues el amigo con el que estaba conversando traía el anillo de bodas, pero lo traía en la mano derecha, ¿verdad? Y pues siguieron platicando, ¿no? Y pues le dice, oye, le dice, tu anillo, le dice, ¿estás casado? Y le dice, sí, le dice, pero pues le dice, pero lo andas, le dice, en la mano equivocada, le dice, está en la mano derecha. Le dijo, ¿qué no va a la izquierda? Y le dijo, no, le dijo, así está bien el anillo, le dijo. ¿Pero por qué? Le dijo, pues si está equivocado. No, le dijo, es que lo que pasa, le dijo, es que me casé con la mujer equivocada. ¿Verdad? Fue lo que le dijo, ¿verdad? No se me enojen, mis hermanas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Déjame seguir adelante, ¿verdad? Y fue lo que este hombre le dijo, ¿verdad? A su amigo. Mire, muchos hombres, mis hermanos, se sienten que están casados con la mujer equivocada, mis hermanos, ¿verdad? Al igual que Adán, quien culpó a Eva, ¿verdad? Al igual Adán que culpó a Eva, mi Dios, culpó a Eva, diciéndole a Dios, ¿cómo se llama? Cuando pecaron, mis hermanos, diciéndole a Dios, es que la mujer que me diste, le dijo Adán a Eva, le dijo Dios a Adán, perdón, Adán a Dios, hijo, ya me hice un trabalengua de aquí, ¿verdad? Le dijo Adán a Dios, ¿verdad? Ahí se ve lo nervioso que estoy, ¿verdad? Y Adán le dijo, Adán le dijo en esencia, la mujer que me diste, le dijo, me ha dado, dice, nos ha metido en este lío. Y eso lo puede leer en Génesis 3:12, ¿verdad? Pero es ahí, hermanos, donde entra el concepto de lo que realmente un hombre de Dios significa, mis hermanos. Y también donde entra el significado, mi Dios, de ser un esposo cristocéntrico. Mire que ahí mire que, ¿cómo se llama? Que recuerde que cuando Dios vino en busca de la pareja que Él había creado, mi Dios, que había creado, Dios, cuando ellos pecaron, no llamó a Adán y Eva. Cuando ellos pecaron y se dieron cuenta, ¿verdad?, de que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios, dice que Dios los buscó. Pero dice que cuando Dios los llamó, o cuando Dios llamó, dice que llamó a Adán. Dios dice que dijo, Adán, ¿a dónde estás tú? No dijo, Adán y Eva, ¿a dónde están ustedes? Sino que Dios dijo, Adán, ¿a dónde estás tú? ¿Por qué, mis hermanos? Porque en el corazón de la agenda de Dios, mis hermanos, del reino de Dios, es el esposo el que asume la responsabilidad de la familia, sin importar quién tenga la culpa, mis hermanos.
Dios al que toma responsable y al que hace responsable, mis hermanos, de nuestras familias, mis hermanos, es a nosotros los hombres, mis hermanos. Asumir la responsabilidad como marido, mis hermanos, es fundamental, mis hermanos. Asumir la responsabilidad como maridos es fundamental si un hombre quiere ser quien Dios lo creó para que fuese, mis hermanos. Dios creó a Adán y lo instruyó para que viviera la vida bajo el gobierno divino y para guiar a su familia a hacer lo mismo, mis hermanos. Es por eso que yo le decía al principio, mis hermanos, que no importa lo que la sociedad quiera dictar, especialmente a los cristianos, mis hermanos, porque no es la sociedad la que instituyó el matrimonio, fue Dios el que instruyó el matrimonio. Y Dios va a tratar con el hombre, porque el hombre es el responsable de guiar y liderar a su familia, mis hermanos. ¿Verdad? Dios creó a Adán y lo instruyó, mis hermanos, para que viviera la vida bajo el gobierno divino, como le dije, y para guiar a su familia a hacer lo mismo. Mire que de eso, mis hermanos, es lo que carecen los hombres de nuestra sociedad, hoy en día. Todo esto, mis hermanos, obviamente se debe practicar en bajo a la obediencia espiritual a Dios, mis hermanos. Y con consecuencia se reflejará con nuestros hechos. ¿Por qué digo esto? Mire, lo digo, mis hermanos, porque para que el hombre pueda asumir esa responsabilidad, mis hermanos, los hombres deben reconocer que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese es el punto número 1 de ahora, mis hermanos. Que los hombres deben recordar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Éxodo 34, 23 dice: 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Dios llamó a todos los hombres, mis hermanos, de Israel a presentarse delante del Señor 3 veces. 3 veces. ¿Ok? Dios llamó a los hombres, fíjese bien, solo a los hombres, a que se presentasen delante de Dios. ¿Ok? 3 veces. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque es que Dios solo llamó. ¿Por qué fue que Dios solo llamó al hombre y no a la mujer? O no a los dos. Y la razón fue, mis hermanos, porque Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Era Éxodo 34, 23, mis hermanos. Y la razón fue porque Dios es un Dios de orden, mis hermanos. Y en el orden de Dios, mis hermanos, Dios creó al hombre primero y no a la mujer. La razón fue porque Dios iba a ser al hombre ultimadamente responsable delante de él, delante de Dios. Mire que cuando Dios creó al hombre, pasó un buen tiempo, mis hermanos. Pareciera que no, pero pasó un buen tiempo que Adán estuvo él solo en el huerto. Y Dios le dio responsabilidades a Adán. Y una de esas responsabilidades fue de que Adán tenía que cuidar lo que Dios le había dado, mis hermanos. Y de la misma manera Dios lo hace con nosotros, mis hermanos. Dios nos responsabiliza, mis hermanos, de lo que Él nos ha dado para que nosotros cuidemos, hermano. Ya ve que es por eso que, ¿cómo se llama? Cuando ellos pecaron, Dios al que hizo responsable fue a Adán. Porque él era el responsable, mis hermanos, de cuidar el huerto y lo que estaba en él. Dios le dio un trabajo a Adán. Le dijo que para que lo cultivara y lo reservara. De modo que mediante la dirección de Dios, mis hermanos, el hombre iba a gobernar su hogar. Es nuestra responsabilidad, como le digo, como hombres, de guiar a nuestra familia mediante la dirección de Dios. Y el único lugar donde hoy en día, mis hermanos, Dios nos manda
a ir y aprender cómo hacerlo, mis hermanos, ¿a dónde cree que es? O a ir a escuchar o a ir a aprender. ¿A dónde es, mis hermanos? Es en la iglesia, mis hermanos. Es en la iglesia, mis hermanos. ¿Ok? Donde realmente, mis hermanos, se está predicando la palabra de Dios no adulterada, mis hermanos. Porque también, hermano, hay de iglesias a iglesias. Sí, es cierto, es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso lo puede hacer en su casa, mis hermanos. Pero también Dios, mis hermanos, nos manda a que nos congreguemos. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. Aquí, mis hermanos, a los hombres 3 veces al año Dios los llamaba. A nosotros Dios nos está llamando cada primer día de la semana, mis hermanos. ¿Y qué hacemos con ese llamado? Es la pregunta, mis hermanos. ¿Qué hacemos con ese llamado? Dios le dijo a los hombres de Israel que si se sometían a su gobierno, Él protegería su tierra de los invasores. Fíjese, Dios iba a proteger su tierra de los invasores, pero no antes que el hombre obedeciera lo que Dios le estaba mandando hacer. Dios le dijo, fíjese, Dios le dijo a los hombres de Israel que si se sometían a su gobierno, Él protegería su tierra de los invasores. ¿Ok? Y es lo mismo que Dios nos dice el día de ahora, mis hermanos. Mire, yo siempre he visto la iglesia, mis hermanos, donde venimos, nos alimentamos y venimos a agarrar las provisiones para poder ir allá afuera al mundo, mis hermanos, y poder tener defensa para el contraataque del enemigo. Pero si usted es un hombre inconstante, que este domingo lo vemos y para el próximo domingo quién sabe, o para los próximos otros 2 domingos quién sabe, mis hermanos, pues ¿cómo cree, mis hermanos, que Dios lo va a estar protegiendo y Dios le va a estar dando las provisiones necesarias, mis hermanos, para que usted pueda pelear contra el enemigo allá afuera, mis hermanos? Y aparte de eso, mis hermanos, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? Padres inconstantes. El futuro de nuestros hijos va a ser lo mismo, hijos inconstantes. Todos queremos la bendición de Dios, pero nadie quiere el compromiso. Y entonces, mis hermanos, ¿cómo le hacemos? Queremos que nuestros hijos sean hijos de Dios, que alaben al Señor, que busquen a Dios, pero pues, y los ejemplos de nosotros no son los mismos, mis hermanos. Entonces, ¿cómo queremos, mis hermanos, la bendición de Dios y ver el fruto de Dios cuando ni nosotros mismos somos responsables de hacerlo, mis hermanos? Mire que el versículo 24 dice: porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Como lo que habíamos, el versículo que está hablando ahí acerca de que Dios llamó al hombre 3 veces al año, mis hermanos. Nuestra cultura está en medio de una crisis de hombría. Y como resultado estamos experimentando la maldición de Dios. Porque mire, hoy en día el hombre quiere el beneficio del matrimonio, pero no el compromiso. No quiere asumir su responsabilidad. Él quiere simple y sencillamente el beneficio que el matrimonio provee. Pero ¿qué de la responsabilidad? Es por eso que hoy en día tantas mujeres se quedan abandonadas, solas, sin ningún hombre que esté allí para asumir su responsabilidad como varón de Dios, como hombre de Dios. Es nuestra responsabilidad como hombres de Dios
el rendir cuenta por nuestras acciones de acuerdo a la obediencia a Dios y su palabra. Cae bajo nuestra responsabilidad como esposos y hombres de Dios lo que estamos modelando a nuestras esposas y a nuestros hijos y a nuestra sociedad. Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿a dónde estás tú? Y ahora en día también el hombre, también Dios le sigue hablando al hombre y le sigue diciendo: Chuy, ¿a dónde estás? Daniel, ¿a dónde estás? Eddie, ¿a dónde estás tú? Mire, punto número 2. Esposos, lideren a sus familias en el sometimiento a las reglas de Dios. Esto lo va a encontrar en 1 Corintios 11:3. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Mire, mis hermanos, con esto, y mis hermanas, con esto, mis hermanos, no quiere decir que ustedes son menos que los hombres. Porque en ser, mis hermanos y hermanas, somos igualitos. No hay ninguna diferencia. Pero Dios es un Dios de orden. Y en el orden de Dios, mis hermanos y mis hermanas, ¿ok? En el orden del pacto de Dios, coloca a Dios al Padre como la cabeza de Cristo, a Cristo como la cabeza del hombre y al hombre como la cabeza de la mujer. Mire que en ser Cristo, Dios y el Espíritu Santo son que igualitos, son iguales, mis hermanos. Pero como Dios es un Dios de orden, Dios también tiene un orden en la Santa Trinidad. Y no porque uno sea menos que el otro, sino porque Dios es un Dios de orden. Dice que el Padre va a la cabeza, Cristo detrás, ¿y qué más? Y el Espíritu Santo. Y cada quien, hermano, es responsable de la parte que le corresponde. Y lo mismo lo hace, mis hermanos, en la familia. Dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de ¿quién? De la mujer. Y ahí de paso, como le digo, esto no tiene nada que ver con el machismo o la desigualdad femenina, mis hermanas. Esto más bien tiene que ver con simple y sencillamente con el orden que Dios ha establecido en su divina voluntad. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se refirió a Él mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacobo, no como el Dios de Sara, Rebeca y Raquel. ¿Ok? Es el hombre al que Dios le pide cuentas en la relación a la familia. Dios siempre comienza con el hombre, porque es el hombre quien tiene la responsabilidad de preservar su imagen y transmitir su bendición a la familia. Para ser hombre del reino, los maridos deben liderar familias que operen en sumisión al gobierno de Dios. Pero siempre comienza con el hombre. Mire que si el hombre es un desastre, su familia es un desastre, viene a la iglesia es un desastre, llega a la comunidad es un desastre, se va al estado, el estado es un desastre, se pasa a país, el país es un desastre, y se pasa al mundo y el mundo es un desastre. Pero todo comienza ¿con quién? Con el hombre. Todo comienza con el hombre, mis hermanos. Mire que nosotros como hijos de Dios tenemos un gran privilegio de cada domingo estar escuchando la palabra de Dios.
Y no importa quién se pare aquí, mis hermanos, porque no es el que se está parando acá, el que le está hablando su santa y preciosa palabra de Dios. Es Dios mismo el que está usando a la persona que se para aquí para que le hable lo que Dios tiene para el día de ahora, o para cada día que una persona se para a predicar su santa y preciosa palabra, mis hermanos. El problema es, mis hermanos, qué tan atentos estamos a escuchar la palabra del Señor. Porque más de algo, mis hermanos, así sea el que se pare aquí, mis hermanos, si él ha estudiado, ha orado y Dios lo ha usado, mis hermanos, aunque sea algo va a aprender. Pero ¿sabe cuál es el problema, mis hermanos? Que no estamos preparados para venir y escuchar la palabra de Dios. Es como yo le dije a los jóvenes la semana pasada cuando tuvimos el estudio en la escuela dominical. Es imposible que tú pongas atención a la palabra del Señor si tú no te has preparado una noche antes para venir y escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo una noche antes? Sí, una noche antes. Uno se tiene que ya preparar para estar listo para el siguiente día para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo? Sí, así, miren, mis hermanos. Obviamente, si usted se acuesta tarde una noche antes, cuando se levante, ¿se va a levantar con qué? Pues con sueño. Se va a levantar con sueño. Porque lo que menos está en su mente es estarse preparando para el día siguiente y ir y venir y escuchar la palabra del Señor. Es por eso que, ¿me entiende? Si se acuesta tarde, obviamente va a tener sueño. Viene aquí, se sienta en las sillas bien cómodas, aire acondicionado, y más si el predicador pues no es muy, ¿verdad?, energético, ¿me entiende? ¿Verdad? No, pues en vez de que ponga atención, lo va a arrullar y se va a estar durmiendo. Pero si usted se prepara desde una noche antes, se duerme temprano, se levanta a orar y darle gracias a Dios por un día más que le ha dado, y darle gracias a Dios porque hoy va a ir a la iglesia y va a estar atento y va a ir a escuchar la palabra del Señor. No olvídese, hermano, va a salir pero pues bendecidísimo, contento porque el Señor le habló el día de ahora. Así me haya dado cachetadas guajoloteras el Señor y me haya dicho de lo mal que estoy haciendo, pero amén, porque eso es lo que necesito, porque es la área donde tengo que trabajar. Pero pues, hermano, nos acostamos 1, 2 de la mañana una noche anterior y queremos venir a la iglesia a poner atención, pues nos vamos a estar durmiendo. Y de ahí, por eso, mis hermanos, pues vamos de regreso a nuestros hogares y ¿qué aprendimos? No, pues no aprendimos nada porque pues todo el sermón me la pasé durmiendo y no puse atención de lo que el Señor tenía para mí ese día. Y somos familias débiles, familias que, ¿me entiende?, cuando viene la prueba, no sabemos qué hacer y nos estamos ahogando en un vaso de agua. Porque bonito es cuando todo está bien. Aleluya, gloria a Dios, y sigamos, hermano. Pero ¿y cuando viene la prueba? Acuérdense, mis hermanos, que así como Dios baja la canasta, así también Dios la sube. Aquellos que están en desobediencia con el Señor. El liderazgo bíblico, mis hermanos, se puede definir como una autoridad gobernante de la familia. La autoridad, mis hermanos, el liderazgo y el amor y la sujeción. Cuando la esposa ha entendido de cómo Dios ha establecido este concepto, le será más fácil entender el rol de su esposo en su hogar. Mire, como por ejemplo, los esposos han sido autorizados por la autoridad de Jesucristo, quien fue autorizado por la autoridad de Dios el Padre, para asumir la responsabilidad de sus familias.
damas, ¿verdad? Señoritas que están aquí presentes. Es Dios mismo, acuérdese, es Dios mismo el que ha diseñado este rol. Y no fui yo, no fue el hombre, fue Dios. No es ninguna institución humana. ¿Por qué digo esto? Porque la generación en esta sociedad que estamos viviendo hoy en día le enseña a la mujer de que ella es libre de hacer lo que ella quiera y que no le tiene que dar cuenta a su esposo de nada. Pero eso es ir en contra con lo establecido por Dios. Llega a la casa y le pregunta al esposo, ¿de dónde vienes? ¿Qué te importa? Ah, caray, pues, ¿cómo? Ay, qué hermanita más sumisa, ¿verdad? Pero acuérdese, cuando usted entiende el liderazgo y el rol que Dios tiene para cada uno de nosotros, le será más fácil. Ahora, esposos, no malentiendan, ¿ok? No malentendamos esta autoridad tampoco. Eso no nos da ninguna autoridad de abusar o de tomar decisiones egoístas o arbitrarias que no beneficien a su esposa y a la familia. Ejemplos de egoísmo: el comprarse un carro deportivo para la familia, el comprarse un carro deportivo para la familia de 2 puertas, teniendo una familia de 5. Eso es ser egoísta, mis hermanos. ¿Ve? Yo me he topado con muchos hombres. No, es que a mí no me gusta la Ven, está muy fea, las Ven. Yo quiero un carro deportivo. Sí, pero tienes una familia de 5. ¿Cómo te vas a comprar un carro deportivo? ¿Y la familia? Está viendo primero por quién. Por él mismo. Antes que por qué. Por la familia. Arbitraria. Usted no puede decir, usted no puede ser un dictador en su hogar. Aquí se hace lo que yo digo y nada más. Mujer, usted se me calla. Aquí solo mi opinión cuenta. Y la suya, usted... Yo aquí soy el líder, el Dios a mí me puso aquí como líder. Y como líder, usted me tiene que hacer caso. Ahora, acuérdense, mis hermanos, que les dije desde el principio que Dios ya me habló a mí, ya me bofeteó, cuando estaba haciendo este estudio. Así es que, como le dije, mire, y que le caiga, que le cayó, pero agárrelo y que no se le vaya. Agarre su pedacito. Eso es usar y abusar y torcer lo que Dios ha querido que sea un líder de la familia. Y aún está yendo en contra de la palabra de Dios con tal de salirse con la suya. Y se hace hasta bien espiritual, como le digo. No, Dios a mí me puso de líder aquí. Afectando a toda la familia. Dios nunca ha sido un dictador, hermanos. Él siempre ha hecho todo ¿con qué? Con amor. Siempre ha hecho todo con amor. El esposo tiene la responsabilidad en todo tiempo y en todo lugar de velar por el bienestar de su familia y respetar y amar a su mujer. El liderazgo significa que el esposo del reino maximiza los dones que Dios le ha dado a su esposa y que acepta la responsabilidad por el bienestar de su matrimonio y su familia.
Mire que la contribución de la esposa, la ayuda e influencia de la mujer es fundamental en el hogar, como lo expresa en Proverbios 31 del 10 al 31. Y ahí se lo dejo de tarea. ¡Wow! Pero es que esa mujer, hermanos, es excepcional. Esa mujer ya casi es casi perfecta la mujer. Ahora entendemos, hermanos, ¿verdad?, que esto no es un estilo de vida fácil para muchas mujeres. Demasiadas mujeres viven estresadas y presionadas hasta el límite, porque ellas están tratando de hacerlo todo. Es por eso que para prevenir ese estrés, tanto el esposo como la esposa deben de reordenar piadosamente sus prioridades y seguir las instrucciones bíblicas sobre sus obligaciones. Es un equipo, una sola carne, cada quien haciendo su rol. Es por eso que Dios nos manda a los esposos que amemos sacrificialmente a sus esposas y familia. Ese es el punto número 4. El esposo como salvador. Así como Jesucristo se sacrificó, así como Jesucristo sacrificó su vida en la cruz para salvar a la humanidad, el esposo debe sacrificar sus deseos egoístas por el bien de su esposa y su familia. Efesios 5:25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. Dios le ordenó a Adán que protegiera el jardín de la serpiente. Y es lo mismo que nos está diciendo Dios el día de ahora. Es nuestra responsabilidad que nosotros protejamos a nuestras familias. ¿De quién? De Satanás. Es lo mismo, mis hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, mis hermanos? Si no nos queremos acatar a las reglas de nuestro Señor Jesucristo. Un esposo que practica y vive el reinado de Dios es el tipo de hombre que cuando sus pies tocan el suelo cada mañana, el diablo dice: ay, caray, ya se levantó. Cuando un hombre de Dios sale por su puerta todos los días, el cielo y la tierra y el infierno se dan cuenta. Cuando él está protegiendo a la mujer bajo su cuidado, ella puede hacer poco para resistirlo. Sus hijos lo miran con confianza. Otros hombres ven como alguien a quien imitar. Su iglesia le pide fuerza y liderazgo. Es un preservador de la cultura y un defensor de la sociedad para mantener fuera el mal y marcar el comienzo del bien. Un hombre bajo el liderazgo de Dios comprende que Dios nunca dijo que una vida piadosa sería fácil. Él solo dijo que valdría la pena. Del mismo modo, los maridos deben de proteger a sus familias y de los planes de Satanás. Ahora está en cada uno de nosotros, mis hermanos, ser este tipo de varón. ¿Se imaginan, mis hermanos? El hombre que les acabo de decir aquí. Un esposo que practica
y vive el reinado de Dios, es ese tipo de hombre. Pero ¿cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Y acuérdese, volvemos a lo mismo. Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Nunca dijo Dios eso. Pero sí dijo que valdría la pena. Mis hermanos, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? ¿Somos constantes en la iglesia? ¿Venimos a la iglesia por compromiso? ¿O es que hoy vine a la iglesia porque ahora me tocaba a mí la música? Pero ¿y cuando no me toca, también vengo a la iglesia? Hoy vengo a la iglesia porque pues me tocaba predicar y si no, pues no va a haber predicación. Y pues tuve que venir. Pero si se me acerca cualquier otra cosa, se me atraviesa, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad? ¿O son tus deseos? No, es que sabe que no pude ir porque pues el compadre me llamó y pues me dijo que iba a venir el domingo. Y pues ya no pude ir a la iglesia. Pues ahí cuando te encuentres en problemas y dificultades, ahí le hablas a ese mismo compadre para que él te saque del problema y la dificultad. Y no cuentes con Dios. ¿Eso es lo que le estamos diciendo a Dios? ¿O no? Porque Dios siempre está en segundo. Y nosotros estamos siempre, nuestro ego y nuestro egoísmo está en primer lugar. Ándale, hermano. En inglés le dicen los cristianos wishy-washis. Hermanitos carnalitos inconstantes. Que primero estoy yo y el yo y puro yo. Y Dios, pues, ay, cuando me acuerde de él. El esposo como santificador. El esposo debe apartar a su esposa y hacerla sentir única, especial, como la última soda del desierto. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Es difícil, hermanos? Sí, es difícil. No es fácil. Pero se imagina si usted tratara a su esposa, o si tratáramos a nuestra esposa como una reina, mis hermanos. No, pues se derrite como chocolate. Pero pues la mayoría no lo hacemos, mis hermanos. Y ahí yo me incluyo. Mire que fíjese que, híjole, pues que no me recuerdo muy bien cómo es la cosa. Pero voy a tratar de explicárselos, hermano. El matrimonio, mis hermanos, en el matrimonio, la vez pasada se lo dije al hermano Eddie, y me salió bien suave, pero no sé si esta vez no vaya a salir. Miren, mis hermanos, que en el matrimonio, mis hermanos, no me voy a acordar. Ahí se las dejo para la otra. Nosotros, mis hermanos, tenemos que hacerlas sentir únicas, mis hermanos. Nosotros debemos de tratar a nuestras esposas, hermanos, como nuestras reinas, alguien especial. Nuestras esposas, hermanos, no son cualquier cosa.
Después de Dios, mis hermanos, nuestra esposa es la que debe de llevar el primer lugar. Acuérdense que nuestras esposas, hermanos, son las hijas del Rey de Reyes y Rey de Reyes. Por lo consiguiente, nuestro suegro, mis hermanos, ¿quién cree que es? Es Cristo, mis hermanos. Y muchas veces, hermanos, nos olvidamos de eso, mis hermanos. ¿O sí o no son hijas de Dios ustedes, hermanos? Así parece. Bueno, pues si es que, ¿verdad? Si es que en realidad Dios es su Señor, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que las que han abierto a su corazón y han aceptado a Jesucristo como su único y Señor y Salvador, pasan a ser que hijas de Dios. Y por consecuente, mis hermanos, si nosotros estamos casados con una hija de Dios, nuestro suegro es ¿quién? Es Dios, es Jesucristo. Debemos tratarlas como vaso frágil, no como vaso plástico. ¿Ah? ¿Le sigo, hermana? Sí, ¿verdad? Debemos de tratarlas con respeto y dignidad, mis hermanos. Debemos ser caballerosos, no caballos. Debemos ser caballerosos con ellas, mis hermanos. Debemos de ser el reflejo a nuestros hijos y nuestras hijas de cómo se debe tratar una dama. Híjole, y ahí... Usted como hombre tiene que pedirle a su hija, fíjese bien, y eso lo aprendí en esta predicación, y es algo bueno, mis hermanos. Usted como hombre, mis hermanos, si tiene hijas, mis hermanos, usted debería de ser el primero de pedirle a su hija una salida, o un date, como le llaman. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Para que sus hijas vean cómo una dama se debe de tratar. Sí, y eso. Yo tengo dos. Perdón, tres. Tres. ¿Y sabe para qué, mis hermanos? Para que cuando un muchacho pretenda a una de sus hijas, ellas ya sepan cómo un hombre debe de empezar a tratar desde el principio a una dama. Acuérdense, mis hermanos, que nuestras esposas no son la suela de nuestros zapatos. Cuando los esposos, los hombres de Dios, aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, la familia se convierte en un entorno transformador para la esposa. Ya ve que al principio les di la anécdota que el hombre dijo, es que me casé con la mujer equivocada. ¿Qué si la empieza a tratar como la mujer que realmente usted quería que fuese? Para que ella que le responda de la misma manera. El esposo como el santificador, como el satisfador, como el que satisface. El esposo como el que satisface a su mujer. Como un satisfactorio. Ahora mire, muchas veces cuando se oye esa palabra, luego se viene a la mente sexo. Ya ve que en el mundo nos dicen, bueno, yo me crié
O sea, no todo el tiempo he sido cristiano. Y en el mundo lo que dicen es que entre más mujeres tienes, más macho eres. Pero lo único que nos están enseñando son hombres inmaduros, que no saben lo que realmente ser un hombre es. Cualquiera puede ser un picaflor. Cualquiera puede ser un picaflor. Pero un hombre de veras está muy lejos de serlo. Lo único que es un varón, pero no un hombre. Y especialmente un hombre de Dios. Los esposos deben de amar a sus esposas tanto como se aman a sí mismos. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo también él se ama. Déjeme decirle otra vez y déjeme enfatizar que ser un picaflor no es ser un hombre. Es la ignorancia y la inmadurez que usted tiene al pensar de esa manera. Y como le vuelvo a repetir, lo único que usted ha llegado es a ser un varón, pero no un hombre. Un hombre es aquel que puede satisfacer todas las necesidades de una sola mujer. Necesidades tanto físicas como emocionales en su matrimonio y en su hogar. Es aquel hombre que ama y está protegiendo a la mujer que Dios ha puesto bajo su cuidado y bajo su dirección y el dominio de Cristo. Ningún hombre que se quiere a sí mismo se va a maltratar. Al contrario, sino que va a sustentarla, sino que la sustenta y la cuida. Él siempre va a querer lo mejor para sí. De la misma manera también tiene que amar y hacerlo con su esposa. Cuando los esposos del reino o los esposos cristianos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, la familia se convierte en un entorno transformador para la esposa. Dice la palabra de Dios que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Cuando los hombres no viven cuando los esposos no viven como esposos del reino, sus oraciones se ven obstaculizadas. Eso lo va a encontrar en 1 de Pedro 3:7. Dice la palabra de Dios, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Usted sabe por qué los dueños de los equipos despiden a los entrenadores cuando el equipo no está haciendo bien? No es el entrenador, si sabemos, no es el entrenador el que está dentro del terreno, del terreno de juego. Ni es el entrenador el que pierde el balón. No es el entrenador el que está jugando mal. No es el entrenador el que hace los malos pases y pierde los partidos. Pero despiden a los entrenadores porque son los entrenadores los que tienen la responsabilidad ¿de quién? De sus equipos. Del mismo modo, cuando una familia se desalinea espiritualmente, Dios hará responsable al esposo, al hombre, porque Dios le ha dado la responsabilidad a él
sobre la familia. El esposo como santificador, muchas personas tienen dos tipos de vajilla. Usualmente, no sé si ustedes lo hacen, pero ya ve que usualmente nosotros tenemos dos tipos de vajilla. La que usamos diariamente y una que dice que de China, ¿no? Que hay que ponerlo en el chinero porque esto es especial. Esto es, lo apartamos porque esto es para ocasiones especiales. De la misma manera, el esposo debe desempeñar un papel en la separación de su esposa para hacerla sentir especial, única y preciosa para el Señor. Mire que antes de que nos casáramos, su esposa estaba libre de casarse con quien ella quisiera. Pero ya media vez se casó con usted, su esposa, ¿qué pasó a hacer? Apartada, ¿para quién? Para usted. De la misma manera que Dios nos apartó, ¿de dónde? Del mundo, para que ahora seamos ¿de quién? De Él. Y somos algo especial para Dios. Dice que somos santos, ¿verdad? Y la palabra santo es que apartados para Él. Bueno, pues nuestras esposas también están apartadas ¿para quién? Para Miguelito, ¿verdad? Aquella que está allá. Y cada uno, ¿verdad? Tiene la suya. ¿Verdad, hermanos? Así es que, jóvenes, a buscar. Tomar posesión como esposo es fundamental para que seas el hombre por el cual fuiste creado. Ya con esto termino, mis hermanos. Tenemos una crisis hoy y es una crisis de hombría. No puedes ser un salvador a menos que estés dispuesto a tomar una cruz. Pero cuando tomas tu cruz, atraes a la gente a la redención. Tal vez tu esposa esté esperando ver a su Salvador para que pueda responder con su misión bíblica y seguirte como tú sigues a Cristo. Ser un hombre del reino significa que la mujer con la que vives sabe que ella está solo en una clase especial. A su esposa no le importa que la guíe como representante del reino de Dios si sabe que está siendo considerada y tomada en nuestras decisiones. Y como conclusión, mis hermanos, los conflictos respecto a la división del trabajo en un matrimonio están destinados a ocurrir. Pero si ambas partes se someten a Cristo, estos conflictos serán mínimos. Y una pareja encuentra que sus discusiones sobre este punto son frecuentes. Si una pareja encuentra en sus decisiones sobre este punto son frecuentes y vehementes, o si las discusiones parecen caracterizarse su matrimonio, el problema es de índole espiritual, y como parejas deben de recomprometerse entre ellos mismos y orar y sujetarse primeramente a Cristo, luego hacer la parte que le corresponde en su matrimonio en actitud de amor y respeto. Que Dios los bendiga.